Presidente Gustavo Petro lanza duras críticas contra Jorge Rojas, por poco acaba el gobierno. En el seno del Poder Ejecutivo colombiano, una nueva controversia sacude las estructuras del gobierno liderado por Gustavo Petro. La última confrontación pública entre el presidente y uno de sus más cercanos colaboradores, Jorge Rojas, ha dejado ver no solo una fuerte tensión interna en la Casa de Nariño, sino también una batalla simbólica sobre el manejo del poder, la jerarquía institucional y la lealtad política en uno de los momentos más delicados de esta administración. La ruptura entre Petro y Rojas quedó evidenciada de forma categórica a través de las redes sociales, donde el mandatario publicó un trino cargado de indignación. En él no solo cuestionó las actuaciones del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, sino que lo acusó directamente de haber estado a punto de generar un daño irreparable al interior del gobierno. En palabras del propio presidente, el que puse de director del DAPRE o secretario general de la Presidencia, comenzó a decir que el jefe de despacho es el jefe de los ministros y levantó mucha indignidad y por poco acaba el gobierno como quiere la extrema derecha. Esta declaración pública no solo representa un reproche político y administrativo, sino que también es un mensaje claro y contundente sobre los límites del poder dentro del Ejecutivo y las consecuencias de sobrepasarlos. Lo que se suponía era una transición de cargo en términos amistosos, se convirtió en una afrenta directa entre el presidente y un hombre que durante años fue considerado uno de sus aliados más fieles. Un Consejo de Ministros televisado que detonó la crisis. El episodio que dio origen a esta fractura comenzó con un hecho inusual, un Consejo de Ministros transmitido en vivo por Televisión Nacional. En dicho espacio el gobierno pretendía mostrar unidad, transparencia y trabajo articulado en torno a la agenda de país. Sin embargo, el resultado fue diametralmente opuesto. Lo que se vivió fue un escenario de tensiones visibles, posturas dispares, interrupciones constantes y un ambiente cargado de incomodidad que terminó evidenciando las fracturas internas dentro del gabinete ministerial. En ese contexto surgió una serie de declaraciones y decisiones que prendieron las alarmas en la presidencia. Una de ellas, según Petro, fue la interpretación errónea de las funciones del jefe de despacho, que habría sido promovida por Rojas, generando confusión sobre la línea de mando al interior del Ejecutivo. Para el presidente tal confusión no fue un error menor ni un simple desliz administrativo, sino una amenaza directa al principio de autoridad presidencial que, de no haberse corregido, habría dejado consecuencias institucionales graves. La defensa de Rojas, un intento de diplomacia. A pesar del malestar del mandatario, Jorge Rojas buscó inicialmente restarle importancia al conflicto. En una entrevista concedida a Mañanas Blue, el exfuncionario sostuvo que su salida del cargo se dio en los mejores términos. Tuvimos una amable conversación ayer, revisamos los asuntos y nos despedimos fraternalmente. Fueron 6 días intensos con resultados que apenas se van a ver después, afirmó con tono conciliador. La entrevista pareció en su momento una estrategia para bajar la temperatura política, mantener la dignidad del cargo y proteger la imagen tanto del presidente como la suya. Sin embargo, las palabras de Petro dejaron claro que no compartía ese mismo diagnóstico. De hecho, el mandatario fue enfático en señalar que, para él, el exdirector del DAPRE había actuado de forma irresponsable al sugerir una jerarquía que no corresponde con lo establecido por la ley. Le dije al secretario general de la Presidencia, al menos lea cuál es la función del cargo antes de irradiar un infundio desastroso. De acuerdo a las normas, el jefe de despacho tiene un jefe, el secretario general de la Presidencia o director del DAPRE. El secretario de Presidencia tiene un jefe, el presidente de la República. Los ministros y ministras tienen un jefe, el presidente de la República. Solo bastaba leer las normas, expresó Petro, visiblemente indignado. ¿Un simple malentendido o un conflicto de poder? Detrás de este desencuentro institucional hay una pregunta de fondo: ¿realmente fue un malentendido sobre el manual de funciones o se trata de una disputa por el control interno del gobierno? Jorge Rojas, reconocido por su activismo social, su cercanía con causas populares y su historia política alineada con la izquierda, había sido llamado por Petro para asumir un cargo que exige no solo conocimiento técnico, sino también lealtad absoluta al proyecto presidencial. Al asumir el liderazgo del DAPRE, Rojas tenía bajo su responsabilidad articular la operatividad administrativa de la presidencia, coordinar las agendas clave, garantizar la ejecución de las directrices del presidente y servir de puente entre los distintos despachos del alto gobierno. No es un cargo menor.
Históricamente el director del DAPRE es uno de los funcionarios de mayor influencia en el Ejecutivo, pues maneja la agenda interna del presidente y muchas veces actúa como su escudero político. Que Petro lo haya elegido para ese rol hablaba de una confianza mutua construida durante años. Que luego lo haya destituido en menos de una semana y con un señalamiento público tan fuerte, muestra el nivel de gravedad que el mandatario le atribuyó al error cometido. El contexto político, tensiones internas, presión externa. Este nuevo episodio ocurre en un momento complejo para el gobierno. La administración Petro ha enfrentado múltiples dificultades, una reforma a la salud bloqueada en el Congreso, una creciente resistencia de los gremios económicos, escándalos mediáticos en torno a funcionarios y decisiones controversiales en materia de seguridad y relaciones exteriores. A eso se suma una constante rotación de ministros y altos cargos, lo que ha generado la percepción de un gabinete inestable y sin rumbo claro. Solo durante el primer año de gobierno, Petro cambió más de una docena de ministros, una cifra considerable para un periodo tan corto. A esto se le suman las renuncias, despidos y reemplazos de otros funcionarios clave en departamentos como Planeación Nacional, Presidencia, Cancillería y Defensa. La salida de Jorge Rojas es solo un capítulo más en esa serie de reacomodos que reflejan una constante búsqueda de equilibrio entre la ideología, la técnica y la lealtad personal. En ese panorama, cualquier señal de conflicto interno es amplificada. Las palabras del presidente no solo apuntaron a Rojas, sino que también buscaron enviar un mensaje claro al resto del gabinete: la línea de autoridad no se negocia. Petro parece estar dispuesto a prescindir de cualquier colaborador, por más cercano que sea, si éste representa un riesgo para la estabilidad institucional o si desafía su papel como figura central de poder. La amenaza de la extrema derecha. Otro elemento importante en el trino presidencial es la mención explícita de la extrema derecha. Al sugerir que el error de Rojas favorecía los intereses de los sectores más radicales de la oposición, Petro enmarca la disputa interna en una narrativa más amplia, la de una lucha constante contra los enemigos del cambio. Este discurso, presente desde el inicio de su mandato, ha servido al presidente como una forma de cohesionar a su base electoral, justificar ciertas decisiones impopulares y mantener una posición combativa frente a sus detractores. Sin embargo, esta narrativa también ha sido criticada por fomentar una visión binaria del poder: o se está con el presidente o se está en su contra. En ese marco, cualquier disenso interno puede ser visto como traición, y cualquier crítica, como un intento de sabotaje. Esa lógica podría estar dificultando la construcción de consensos dentro del gobierno y debilitando la estabilidad de su equipo. ¿Qué sigue para Petro y su gobierno? El impacto de esta nueva polémica todavía se está evaluando. Por ahora, el presidente ha dejado claro que no permitirá interpretaciones libres sobre la estructura del Poder Ejecutivo. El próximo paso será nombrar a un nuevo director del DAPRE, alguien que no solo tenga las credenciales para el cargo, sino también la disposición de acatar sin cuestionamientos la línea del mandatario. Además, este caso podría convertirse en una advertencia para otros funcionarios: el margen de error dentro del gobierno es cada vez más reducido. Y aunque el presidente ha insistido en que su administración busca ser transformadora, transparente y participativa, los hechos parecen demostrar que la centralización del poder en su figura es una constante inamovible. Mientras tanto, la ciudadanía observa con atención este nuevo giro en la novela política que se vive desde la Casa de Nariño. Algunos sectores interpretan las declaraciones del presidente como una muestra de fortaleza y control, mientras que otros las ven como un síntoma preocupante de autoritarismo interno y falta de diálogo. Una conclusión en medio del ruido. En definitiva, el choque entre Petro y Rojas es mucho más que un desacuerdo técnico. Es un reflejo del momento actual del gobierno, una administración que navega entre ideales transformadores, pugnas internas y una oposición cada vez más crítica. El episodio también nos recuerda que en política, incluso las lealtades más firmes pueden romperse en cuestión de días cuando los intereses institucionales y personales entran en conflicto. La salida de Jorge Rojas, lejos de ser un simple cambio de personal, representa una advertencia sobre los desafíos de gobernar desde el cambio, mantener la unidad interna y ejercer el poder sin perder el control del proyecto político. ¿Quieres estar al tanto de las tensiones dentro del gobierno? ¿Te interesan los conflictos de poder que marcan el rumbo político del país? Entonces no olvides suscribirte a este canal para más análisis como este, y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Petro actuó con firmeza o exageró en su reacción? ¿Fue un error técnico o un intento de subvertir la jerarquía? Te leemos.